errarle, saben qué estudiar y todo lo demás. ¿Lo están haciendo eso? Sí, profe. Y sí, profe. fíjense, yo tengo, a ver, les voy a mostrar la clase de hoy. En la clase de hoy yo voy a trabajar sobre este PDF, que es lo que me está preguntando la señorita, y les voy a enviar todos estos otros PDF. O sea, el que dice clase es el que yo desarrollo con ustedes en vivo, pero los otros son materiales importantes que van a tener que les va a servir para el práctico y para completar el tema. Inclusive les voy a enviar un ejercicio resuelto donde explico con un ejercicio resuelto mucho más fácil lo que vamos a ver ahora, que es cambio de fase. Pero bueno, me voy a ese tema, si no perdemos tiempo. A ver, clase 2. Bueno, dicho esto del calor específico medio, esta es una pregunta de examen en donde preguntamos si el calor específico de una sustancia es constante o no. La respuesta es que no, pero los valores medios que tomamos son justamente eso, valores medios de referencia para poder calcular. Otro tema interesante es que el calor específico de, por ejemplo, sustancias gaseosas, hay que distinguir entre un calor específico a presión y a volumen constante. Depende cómo yo esté midiendo ese calor específico de la sustancia, si lo hago a condición de presión constante o a condición de volumen constante, las cantidades de energía que necesito para elevar la unidad de masa en 1 grado Celsius es diferente. Entonces, aquí les pongo el ejemplo del aire, que a presión y a volumen constante tiene diferentes volúmenes de energía para poder cambiar en 1 grado Celsius la temperatura de la unidad de masa. Bueno, y luego una pequeña tabla que no le den mucha bolilla a esta tabla. Aquí hablo de los calores específicos medios de distintas sustancias. Las leen en la misma tabla. Sustancias sólidas, líquidas y gaseosas. Pero esta tabla se las voy a enviar mucho más completa en el material que les va a llegar y que ya enseguida se los muestro. Así que la dejamos sin efecto por ahora. Pero lo único que muestra es que depende de la sustancia el calor específico que tiene asociado, ¿sí? La energía calorífica, o podríamos decir el calor, es energía en tránsito o flujo de energía. Porque antes y después de ese proceso, que yo le llamo acá ese tránsito, está o queda almacenada como energía interna. Fíjense este detalle. Hay dos ideas acá dando vuelta. Energía calorífica o calor Q y energía interna U. Lo importante, chicos, es que el calor es energía interna, energía en tránsito. Energía en tránsito es Q, el calor. Un tránsito de energía. Pero ese tránsito de energía produce modificaciones de energía interna en dos sistemas. Entonces, el sistema que tiene mayor energía interna pierde algo de esa energía, esta transita, fluye hacia otro que eleva la energía interna que posee hasta un cierto valor, y esa elevación de energía es la que se logra a causa de que otro la ha cedido. Por eso la ecuación básica en un calorímetro de las mezclas es calor cedido igual a calor absorbido. Ejemplo, una sustancia tiene un estado térmico elevado y cede 1000 paquetes de energía. Pues habrá otra sustancia que absorbe esos 1000 paquetes de energía incrementando su energía interna. Cuando hablamos de energía interna de un sistema, nos estamos refiriendo cualitativamente al estado térmico que tiene ese sistema. Pregunta de examen: ¿qué es la energía interna? La energía interna está asociada, fíjense cómo evado la pregunta, ¿no? Porque yo digo, ¿qué es la energía interna? Y digo, la energía interna está asociada a la energía cinética y potencial de las partículas que constituyen el sistema. Pero como la energía potencial es de un orden de magnitud mucho menor al de la energía cinética, asociamos a la energía interna, o la entendemos o la interpretamos como la energía cinética que poseen las partículas que constituyen el sistema. Eso es la energía interna. Bien.
Un tema importante, esfuerzos de origen térmicos. Cuando a una estructura la sometemos a una variación de temperatura, si la estructura está bloqueada o sin posibilidad de expandirse libremente, esta imposibilidad genera que dentro aparezcan tensiones internas, tensiones mecánicas. ¿Qué son las tensiones mecánicas? Fuerzas internas por unidad de área. Esperen que me hacen una pregunta. Sí, chicos, voy a la clase 1, Candela. Les comento, el termómetro de gas y escala absoluta de temperatura forma parte de la clase 1, Candela. Para cuando abras la carpeta que dice clase 1, introducirlo allí, lo que voy a estar enviándote después del mediodía. Bueno, vuelvo al tema que les estaba diciendo. Una estructura, cuando es sometida a la acción de la temperatura, se modifica su tamaño, su forma, porque adquiere mayor energía interna, cambia su estado térmico, y si la estructura no está libre de moverse, como por ejemplo esta barra que está sujetada en dos paredes, a la izquierda y a la derecha, el hecho de no poder moverse libremente genera tensiones internas. Esto sucede con una ruta, con un hormigón de las calles, con una estructura metálica como un puente, con un edificio, con lo que sea. Y hay que tenerlo siempre presente al tema de los esfuerzos térmicos, ustedes que van a ser ingenieros industriales, porque puede traer problemas de tipo estructural si uno subvalora este fenómeno. ¿Cómo se soluciona? Con algo que se llama juntas de dilatación, entre otras. Bueno, acá están los ejemplos de aquellas estructuras que sufren modificación por efectos térmicos. Aquí puse yo dos aviones que ustedes son muy jovencitos, no los conocieron. El Blackbird, un avión militar americano, y el Concorde, avión europeo, pero ambos con velocidades supersónicas, muy caros, porque, por ejemplo, el Blackbird, mientras están cargándole combustible en la pista, lo está perdiendo por las juntas de dilatación, por eso es tan caro. El avión despega, adquiere una alta velocidad y se vuelve a reabastecer en vuelo, porque mientras está en pista y en la fase de despegue hasta la velocidad de crucero sigue perdiendo combustible. Pero escuchen esto, por la fricción aerodinámica de este aparato con el aire, se produce calentamiento. Así como cuando ustedes en invierno se friccionan las manos. Bueno, el avión, podríamos decir, se fricciona en la atmósfera y se produce calentamiento. El calentamiento, que es aumento de temperatura, que es una manifestación macroscópica del cambio de energía interna, produce dilatación del cuerpo. Y en ese momento se cierran las juntas de dilatación de los tanques de combustible y deja de perder combustible y el avión avanza hacia su misión. Un avión que supera los 3.000 kilómetros por hora. Y el Concorde sucede lo mismo. Es un avión carísimo porque en vuelo supersónico, por ejemplo, de Inglaterra hasta Nueva York, el avión se estira 15 centímetros. Entonces eso trae problemas tecnológicos de tipo hidráulico y eléctrico, justamente para poder tener en cuenta esas dilataciones térmicas. O sea, se agranda el cuerpo. Me dice Ramiro que no le queda claro el tema de esfuerzo térmico, si lo podría repetir. Sí. Fíjate, Ramiro, supongamos que esto es una barra de acero. Esta es una pared de tu casa a la izquierda y una pared a la derecha. Hacemos un hueco en una pared, en la otra, y colocamos esa barra, por ejemplo, de 2,50 metros de longitud. Le colocamos hormigón, mezcla aquí y aquí, lo dejamos fraguar. Listo. Ahora, ha quedado fija la barra a la izquierda y a la derecha. ¿Qué significa fija? Que bueno, que está clavada allí en las paredes, y no, esas paredes impiden que esta barra se desplace a la derecha y a la izquierda. Ahora, Ramiro, si yo esa barra vengo y la caliento, por ejemplo, con un soplete, la voy calentando, lo que sucede, Ramiro, es lo siguiente. Sucede que se modifica su estado térmico, porque estoy incrementando la temperatura y esa es la manifestación de que el estado térmico está cambiando. ¿Qué es el estado térmico? La energía interna que posee la barra. ¿Qué es esa energía interna? Los átomos están vibrando con mayor intensidad. Pero
Cuando yo caliento un material, ese material se observa experimentalmente que cambia su longitud, la aumenta. Ahora fíjate este detalle. Esta barra está impedida a la izquierda y a la derecha de modificar su longitud. Es decir, físicamente la pared de la izquierda y la pared de la derecha no se lo permiten. Entonces, como no se lo permiten y la barra no puede estirarse, pero el fenómeno que estamos describiendo exige que se estire, eso hace que se acumulen fuerzas internas en la barra. Esas fuerzas, dividido el área, por ejemplo, 1 centímetro cuadrado o 1 milímetro cuadrado, la cantidad de fuerza por unidad de área, se denomina sigma, tensión. Acordate, por favor, de Física 1, cuando los profes te enseñaron elasticidad, definieron a la tensión sigma, sigma igual a fuerza dividido área. Entonces, estas tensiones surgen como consecuencia, Ramiro, como consecuencia de que estoy modificando el estado térmico de esta barra, ¿cómo? Calentándola, pero impidiéndole que se estire, porque la he fijado a la derecha y la he fijado a la izquierda. Entonces, siempre que existen, técnicamente vamos a hablar, restricciones de los vínculos, porque esta barra está vinculada a la derecha y a la izquierda y están restringidos. ¿Qué significa? No se puede mover la barra, está allí clavada, ¿sí? Eso genera tensiones internas, fuerzas por unidad de área. En ingeniería debemos evitar este problema. O sea, es indeseable este problema. Entonces, ¿qué haríamos? Bueno, en el caso de la barra, la podemos clavar a la izquierda, pero a la derecha no le coloco mezcla. Hago una perforación más grande y la dejo que cuando yo la caliente, la barra se estire libremente, incrustándose más dentro de la pared. Si yo permito, Ramiro, que esta barra se estire, es decir, la clavo acá, pero la libero acá, y permito que se estire cuando la caliento, los esfuerzos internos no aparecen. ¿Por qué no aparecen? Porque yo al calentar el cuerpo cambia su forma, cambia en este caso su longitud la barra. Pero como está liberada acá de este lado, he hecho un agujero grande y ella se puede estirar libremente, los esfuerzos internos no aparecen. Resumen. Para que aparezcan los esfuerzos internos es necesario que exista una restricción de vínculos. Te doy un ejemplo. Cuando vos vas por una calle de hormigón, las gomas del auto van continuamente, por ejemplo, en circunvalación, van continuamente tac, 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 golpeando. ¿Sí? ¿Qué golpean? La junta de dilatación. Si ustedes si bajan, ese hormigón está como transversalmente al sentido de circulación, tiene como una suerte de canal que se llena con alquitrán. Esas son juntas de dilatación, porque cuando el sol calienta, el hormigón se agranda. Y si yo lo restringo, no le genero esas canaletas con hormigón, lo restringo de ambos lados, se quiebra como un vidrio totalmente. En definitiva, cuando el sol calienta el hormigón, cambia el tamaño de esos bloques de hormigón. Entonces la junta de dilatación, te voy a tirar un número cualquiera, que tiene, por ejemplo, digamos 3 centímetros, ese canalcito lleno de hormigón. Cuando se calienta en verano, quizás esos 3 centímetros se transforman en 2 centímetros de separación, porque se calientan los hormigones contiguos, aumentan su tamaño, y si yo lo restringo, si no le hago esa junta de dilatación, literalmente se quiebran, explotan. ¿Lo entendiste ahora? Tomás me pregunta. Sí, Tomás, cuando el objeto se enfría recupera su longitud inicial, correcto. Entonces, Tomás, si yo lo tengo esto liberado, o sea, con una perforación grande aquí, la barra se desplaza hacia la derecha cuando la caliento, la enfrío, recupera su longitud inicial. Pero va y viene y no pasa nada. Miren, el tema del hormigón, por ejemplo, cuando lo calienta el sol, si lo hiciéramos a cámara ultra rápida, sería como si el bloque de hormigón respirara, o sea, se agranda y se achica, se agranda y se achica. ¿Cuándo se achica? Cuando yo le quito temperatura en la noche, por ejemplo. Bueno, gracias, Ramiro. Ahora estamos Profe, claros. una Sí, consulta. te En escucho. el caso de la barra, como está restringido ahí no se puede variar la longitud,
y tiene la tensión adentro, ¿no se curvaría Sí, para arriba o querido. para abajo? Sí, querido. En general, tiende el material de alguna forma a compensar esas variaciones de longitud. Entonces, como tú dices, se curvaría hacia arriba o hacia abajo. Eso que se curva hacia arriba o hacia abajo se llama falla por pandeo. Muy bien. Excelente Y en tu esos explicación. casos, profe, sí se modifica el material. Onda, Se- si se dobla, no puede volver a Claro. su estado original. ¿O sí? Sí, sí, por supuesto. Ahora, ya que lo estás mencionando, vuelve a su estado original porque la deformación, como decía el compañero recién, hacia arriba o hacia abajo, está todavía dentro del campo elástico del material. Lo vieron en Ley de Hooke el año pasado. ¿Se acuerdan? Si el material está dentro del campo elástico, todo lo que estamos diciendo es válido. Cuando cesa el calor ese, por ejemplo, supongamos que lo está calentando el sol, cuando cesa el calor, el material recupera su longitud inicial. ¿Pero por qué? Porque estuvo siempre dentro del campo elástico. Ahora, si el material pasa ciertos límites de tensiones, o sea, ciertos valores máximos de este valor sigma que se denomina tensión de fluencia, si se pasa de la tensión de fluencia, entonces ingresamos en el campo plástico. Y escuchen esto, el material recupera algo de la longitud inicial, pero no toda, no recupera el 100%. Se queda con un remanente de estiramiento, pero ha fallado el material. Nosotros consideramos que ya ha fallado el material, salvo algunos procesos de la ingeniería civil que permiten cierto grado de plasticidad por norma y tienen que ser procesos muy controlados. ¿Respondí la pregunta? Sí, Profe, profe. Sí, escucho. ¿Qué otra disculpe, pregunta? ¿cómo se llama cada campo que dijo recién? O sea, el que recupera el 100% de su longitud sería el campo elástico. Sí, señor. ¿Y Y el cuando otro? vos, plástico, cuando Plástico. vos, por ejemplo, mirá, cuando vos estirás un alambre y lo dejás de estirar y recuperó exactamente su longitud inicial, tenés que saber que estás en el campo elástico. Pero si vos tenés un alambre, por ejemplo, y lo estirás y luego lo dejás de estirar y queda, por ejemplo, 1/10 de milímetro más largo, es porque ingresaste en el campo plástico. Desde el punto de vista de la ingeniería decimos que el material ha fallado. Porque entrar en el campo plástico del material es acercarnos mucho al límite de rotura. Por eso lo evitamos. Pero, aclaro, en ingeniería civil se permite cierto grado de plasticidad a la estructura por norma, con procesos muy controlados. O sea, puedo ingresar en el campo plástico, pero de alguna manera en forma controlada, no porque estoy entrando en un terreno ya peligroso, ¿sí? Pero las normas lo especifican bien. Ahora, en general, escuchen, esto es ingeniería civil, pero en general, dentro del área de la ingeniería mecánica o industrial, que sería el caso de ustedes, nosotros vamos a trabajar con materiales, lo que estoy diciendo es para materiales metálicos, por ejemplo, bronces, aluminios, aceros en sus diversas formas, ¿de acuerdo? Entonces decía, para los materiales metálicos en general, vamos a estar trabajando dentro del campo elástico del material. Casi el 99.9%, nosotros vamos a estar siempre trabajando dentro del campo elástico del material, donde tiene validez la ley de Hooke. Fuera del campo elástico ya no tiene validez la ley de Hooke, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a citar un ejemplo de ingeniería. Allí en la ruta nueva de Córdoba, la ruta 34 de Altas Cumbres, que cruza desde Faldas del Carmen hasta Copina, no sé si la han visto, los viaductos que construimos el año pasado. Bueno, mi función específica era la construcción de las 95 vigas de los viaductos. Si no lo han visto, vayan a visitar ese lugar, es muy bonito. Pero específicamente dentro de la ingeniería mecánica, ¿cuál era mi función? Controlar que el pretensado de los 52 alambres que lleva cada una de esas vías no salieran del campo elástico del material. En el proceso de construcción se utilizan sistemas hidráulicos para estirar los alambres antes de hormigonar las vigas, pero no los podemos estirar de cualquier forma. Hay un protocolo o un procedimiento. Entonces, la inspección del control de ese procedimiento para los pretensados, garantizamos
o garantizábamos en ese momento que estuviéramos dentro del campo elástico del material. Ahora, ¿cuánto se estira un material? Para cerrar este tema, escuchen esto. Los alambres tenían alrededor de unos 46, 47 metros de longitud y finalizado el estiramiento de las vigas que quedaban en 40 metros, el estiramiento era del orden de los 30 centímetros, 29, 32 centímetros, 31, para que ustedes se den una idea. ¿Cuánto se estira un material metálico? Ahora, para que esos alambres que tienen 40 metros se hayan estirado 30 centímetros, ¿cuánta carga, cuánta fuerza debo hacer en toneladas? 18 toneladas de fuerza por cada uno de los cables. Y tenían 52 cables las vigas, o sea, cada viga soportaba, una vez fraguada, una fuerza interna de pretensión de alrededor de 800 toneladas, para que se den cuenta. ¿Cuánto pesaban las vigas? Alrededor de 130 toneladas. ¿Sí? ¿Quedó claro más o menos lo que dije? Estoy tirando datos, digamos, reales de ingeniería respecto de este tema. Bueno. O sea, profe, que el estiramiento del material hace que el material mismo se haga más resistente a la tensión. No se hace más. Eso. Sí, pero pará. Yo estoy en el campo elástico. El campo elástico. Entonces, si yo dejo de estirar el material recupera su longitud inicial y no se hace más resistente a la tensión. Ahora, si a ese material lo hago pasar un poquitito al campo plástico, escuchen muy bien lo que estoy diciendo, excelente la pregunta del compañero. Si yo lo hago pasar un poquitito más allá del límite elástico y ingreso un poquito en el campo plástico del material, lo que logro, ahora sí, escucha, es un cambio en el límite máximo de resistencia del material. Lo hago un poquitito más resistente, ¿sí? Entonces, ese aumento de resistencia es por deformación mecánica en frío. Pero ese material que está preformado, en el sentido de que está mecánicamente deformado, porque lo ingresé un poquito en el campo plástico y de esa manera lo hago un poquito más resistente, tiene un problema. En las estructuras metálicas, por ejemplo para edificios, si se produce un incendio, la temperatura en salto térmico hace que, al haber temperatura, salto térmico, hay energía en tránsito, calor, hace que ese calor reconstituya la estructura metalográfica interna, la microestructura, y la ganancia de resistencia mecánica por deformación plástica en frío la pierdo. Por lo tanto, el edificio se ve debilitado. De hecho, algunos edificios que han sido, digamos, afectados por las llamas en gran cantidad, por ejemplo, de departamento y durante mucho tiempo, pueden quedar absolutamente inhabilitados para ser habitados, porque se ha perdido la capacidad de resistencia estructural de toda la estructura. Por eso es muy importante, cuando se produce un incendio en un edificio, apagarlo lo más rápido posible. No solo por los daños materiales que produce, sino porque el fuego, el calor que involucra, modifica la microestructura del material metálico. Y esa modificación de microestructura hace que el material metálico no tenga las mismas capacidades de resistencia. O sea, se ha debilitado la estructura en su conjunto. ¿Me hago entender? Sí, profe, se entiende. Les doy otro ejemplo. En la ruta uno va y encuentra un auto quemado, ¿no es cierto? Y uno dice, uy, mira, un Mercedes está quemado, me lo puedo llevar y lo reconstituyo. Bueno, no sirve, porque ya se modificó la microestructura de la chapa. Probablemente te lo llevas, lo armás y empieza a fisurarse por un lado, por otro, por otro. Bueno, pero me están haciendo ir del tema. Entonces, bueno, ustedes son muy jovencitos, pero antiguamente se arreglaban mucho los autos en el chapista. Entonces, los autos tenían chapas, seguramente si ustedes tienen un abuelo, pregúntenle esto que voy a decir ahora. Lo llevaban al chapista y el chapista, con un procedimiento de soldadura autógena, quizá también lo conocen, pregúntenle a algún abuelo o su padre, soldaba la chapa en ese lugar que se había fisurado. Pasaba un tiempo y la chapa se fisuraba al lado, a la derecha o a la izquierda, y así vivían. ¿Pero por qué? Porque la microestructura de la chapa
ya no servía. Por eso un auto en Estados Unidos con 160.000 millas va a compactación, ya no sirve más. ¿Qué sucede con las chapas? Se envejecen, depositan nitrógeno, y al depositar nitrógeno, con el envejecimiento, se transforman como si fueran un vidrio, para que exageremos y nos entendamos. Entonces yo cierro una grieta, pero aparece una grieta en otro lado. Es por un proceso de envejecimiento del material. Bueno, volvamos a lo que estaba explicando aquí. La variación de longitud, delta L, o sea, LF menos L0, es igual, pasemos L0 a este lado, a L0 por alfa por delta T. Si saco factor común, me va a quedar que LF va a ser igual a L0, paréntesis, 1 más alfa delta T. ¿Sí? Pero lo importante es esto, que se produce una variación de longitud respecto de la longitud inicial a causa de un delta T observado, que es un cambio del estado térmico. En definitiva, y conceptualmente decimos, el salto térmico produce una variación de longitud que, en el caso que existan restricciones que no permitan compensar esa variación de longitud, la consecuencia serán tensiones internas. Por eso en el diseño de una estructura es muy importante, como me preguntaba recién un compañero que no entendía, es muy importante prever las dilataciones térmicas que se producen. Es decir, permitir que el material tenga la posibilidad de expandirse o de achicarse libremente y no restringirlo, porque si lo restringo, termino con este problema. Entonces, pregunta de examen, ¿cómo elimino este problema? Por medio de un diseño en la estructura que permita libremente las dilataciones de origen térmico, es decir, con cambios de temperatura por adición o extracción de energía interna, que ello permita que el material pueda alargarse o acortarse libremente sin restringirlo, sin impedírselo, porque si se lo impido, la consecuencia va a ser tensiones internas, que a veces son indeseables. ¿Por qué digo a veces? Porque nosotros tenemos estructuras metálicas que las predeformamos para generar tensiones internas y aumentar su límite elástico. Pero si a ese material lo caliento por accidente, perdió sus propiedades mecánicas. Bueno, acá está la definición de sigma que alguien me preguntaba, es fuerza sobre área, igual al módulo de elasticidad del material por la deformación unitaria o específica. Esto que está acá, miren, sigma igual a E por épsilon, esto se denomina ley de Hooke. Lo vieron en el tópico o en el capítulo que se llama elasticidad en física 1. En el Serway lo pueden encontrar como elasticidad. En donde observen lo siguiente, si combinamos la ley de Hooke con esta expresión, está hecho aquí, lo van a poder seguir fácilmente, llegamos a la siguiente expresión. Sigma es igual a alfa por E por delta T. ¿Qué dice esta fórmula? Que las tensiones que se pueden generar van a depender de alfa, o sea, del material. ¿Qué tipo de acero es o qué tipo de aluminio? A través también del módulo de elasticidad. Si es acero vale 20 por 10 a la 10 megapascales y si es aluminio 700, 1000 megapascales. Pero lo importante es ver que, por ejemplo, acá sigma es directamente proporcional, si dejamos de lado las propiedades alfa y E que dependen del material, es directamente proporcional, le decía, al salto térmico. O al revés, el salto térmico, que es un indicador de la variación del estado térmico de la estructura, puede generar, si restringo los vínculos, tensiones térmicas, tensiones de origen térmico, que las debo tener en cuenta porque pueden ser en su momento fatales. ¿Sí? Y cuando digo fatales no significa que la estructura se caiga, sino que se produzcan, por ejemplo, deformaciones que son inadmisibles por norma. Ha fallado. Una estructura no solo falla cuando se rompe, sino cuando tiene deformaciones que son más allá de lo que la norma permite. Profe, Bueno, sí. disculpe, ¿qué es la E mayúscula y épsilon que eran? La E mayúscula se llama módulo de elasticidad longitudinal del material. O lo podés encontrar en el libro como módulo de Young. Se escribe así, mira, módulo de Young.
Y, ¿esa es la misma que la Y? claro, Listo. módulo de Young, Y-O-U-N-G, módulo de Young. Che, Se profe, llama disculpe, ¿no? módulo de elasticidad longitudinal. Sí. En tensión, ¿no, la fórmula no tenía menos el módulo de Young? ¿O esa es otra No, fórmula? no, es otra fórmula, porque Listo. que se llama, escuchá, que se llama también ley de Hooke, pero para resortes. La fuerza que genera un resorte es igual a menos K por delta X. Ahí está el menos que vos decís. Listo. Muchas Donde gracias, K es profe. una constante elástica que depende de la geometría y del material con el que se construye el resorte, y delta X la deformación, si lo he comprimido o lo he estirado. Y el valor negativo indica que esa fuerza que vos generás sobre un resorte, el resorte genera a su vez una fuerza antagónica, es decir, que se opone a la que vos generás sobre él, siempre genera un resorte una fuerza antagónica. Por ejemplo, una bandita elástica, si vos la estirás, la bandita elástica se opone a que la estires, quiere recuperar su longitud inicial. Y si tenés un resorte de una lapicera y lo comprimís, el resorte quiere expandirse y se opone a la fuerza de bola hacer con los dedos. ¿Te das cuenta? Entonces siempre un resorte genera fuerzas antagónicas. Antagónica significa que el resorte siempre se opone al agente externo que quiere deformarlo. Por eso el signo menos. Perfecto, profe. ¿Y epsilon Ok. qué era? Epsilon se denomina alargamiento unitario o alargamiento específico. Epsilon es esto, delta L sobre L0. Si vos te fijás, delta L se mide en milímetros y L se mide en milímetros. Milímetros sobre milímetros, adimensional. Por eso alargamiento unitario, porque no tiene unidades. O alargamiento específico, porque no tiene unidades. Sí, profe, muchas Solamente gracias, disculpe. no, está bien, solamente es un número en términos porcentuales, delta L sobre L0, eso es epsilon. En cambio, es buena la pregunta, en cambio, delta L solito, el numerador acá, escuchen esto, por favor. Delta L se llama alargamiento. Esto se llama alargamiento, longitud final menos longitud inicial. ¿Cuántos milímetros se alargó? En cambio, esto se llama alargamiento y le agregamos la palabra específico, no tiene unidades, porque es dividido L. Específico o unitario. ¿Por qué unitario? Porque tomamos la cantidad de alargamiento por unidad de longitud. Calor Disculpe. latente y cambio de fase. Sí. Sí, ahí en la fórmula de fuerza sobre área, ¿qué significa el alfa? Disculpe. Sí, alfa es una propiedad del material y se llama coeficiente de expansión térmica. Y su Bien. unidad es 1 sobre grados Celsius y se saca de tabla. Claro, Entonces, varía dependiendo de cada material. claro, entonces si vos tenés un problema de origen térmico, en donde hay grandes saltos de temperatura, por ejemplo en el desierto, en el día es un calor infernal y en la noche un frío extremo. Allí tenés amplio margen de variación de temperatura, grandes valores de delta T. Entonces vas a buscar un material que tenga un alfa pequeño, por ejemplo, si tu problema es la temperatura, y además vas a facilitar que el material pueda estirarse y achicarse libremente. Lógicamente, Claro. cuando uno como ingeniero diseña una estructura, no la diseña en función de esta formulita, pero sí como ingeniero uno tiene en cuenta todos los factores medioambientales que van a influir sobre la estructura. Y además de todos esos factores, también los factores económicos. Es decir, una obra de ingeniería implica muchísimas cosas, entre ellas las tensiones de origen térmico, ¿sí? Sí, profe, gracias. Y otras cuestiones también. Por ejemplo, cuando nosotros montábamos en los viaductos las vigas esas que yo les digo de 130 toneladas, lo hacíamos con otra estructura que nos permitía levantar ese mamotreto y depositarlo donde hoy lo ven ustedes, pero teníamos que tener control en las velocidades de viento. No podíamos operar aquellos días que hubieran vientos que superaran los 35 kilómetros por hora, porque afecta aerodinámicamente la estructura y se nos podía caer el puente de grúa con viga, operarios y todos juntos, ¿entienden? Entonces, cuando hacíamos las operaciones de montaje, teníamos en cuenta
los informes del servicio meteorológico y in situ usábamos una aplicación que seguramente ustedes la conocen, WinGuru, que es muy buena. Y bueno, WinGuru nos daba la evolución del viento en el día, entonces de esa manera nosotros sabíamos si podíamos operar ese día con el puente de grúa o no. Porque el proceso de izado y depositar la viga donde queda para poder construir el viaducto no se hace en 2 minutos, lleva un cierto tiempo. Entonces teníamos que tener una ventana en el clima donde el viento no nos afectara. Allí en mi canal de YouTube pueden ver esas vigas que... Hay un video que se llama Vigas Nabla, búsquenlo en mi canal de YouTube y ahí las van a ver. Bueno, seguimos. Calor latente y cambio de fase. ¿Qué es un cambio de fase? Decimos que hay un cambio de fase cuando las características físicas de una sustancia se han modificado. Por ejemplo, yo tengo hielo y al fundirse se transforma en agua. Entonces, líquida. Entonces, las características físicas del agua se han modificado. Pasaron del estado sólido al estado líquido. Bueno, miren, les explico rápidamente lo que van a leer aquí. Miren, fíjense. Yo tengo hielo a 30 grados bajo cero. Pero para esa cantidad de hielo, por ejemplo, 500 gramos, pasarlo al vapor a 120 grados, tengo que hacer lo siguiente, presten atención. Tengo que agregar una cierta cantidad de calor Q para, escuchen, modificar el estado térmico del hielo y pasarlo de 30 grados bajo cero a 0 grados. Entonces, necesito una cierta cantidad de calor Q1 solamente para variar la temperatura de menos 30 a 0 grados, pero sigo teniendo hielo. Repito, sigo teniendo hielo, con la diferencia que tengo hielo a 0 grados Celsius, y antes los tenía a 30. Ahora, si sigo agregando otra cantidad de calor, Q2, cierta parte del hielo, esas flechitas que yo les hago, se van convirtiendo en agua. Allí se está produciendo el cambio de fase. Y sigo agregando Q2 hasta que todo el hielo que está a 0 grados se transforma, escuchen esto, en agua a 0 grados. Luego agrego una cierta cantidad de calor Q3 para el agua que está a 0 grados llevarla a 100 grados, donde comienza la evaporación. Pero con esta cantidad Q3 lo único que logro es pasar de 0 a 100. Pero sigo teniendo agua a 100. Ahora, si agrego la cantidad de calor Q4, escuchen esto, paso el agua de 100 a 120 en un proceso de vaporización. Toda el agua, todos esos 500 gramos que estaban a 100, agregándole Q4, lo transformé en vapor. 500 gramos de vapor, pero sigo estando a 100 grados. O sea que Q4 es la cantidad de calor que yo necesito para transformar el agua en vapor. Pero tanto el agua que estaba líquida a 100, ahora se transforma en vapor a 100. Quiere decir que para generar un cambio de fase de líquido a vapor, miren esto, la temperatura no se modifica, pero necesito agregar energía para producir el cambio de fase de líquido a vapor. Ahora digo, si quiero pasar ese vapor a otra temperatura, vapor a 120 grados, no a 100, tengo que seguir agregando calor. Concepto para una pregunta de examen. Los cambios de fase se producen a temperatura constante. Repito, los cambios de fase se producen a temperatura constante. Miren acá. Tengo 500 gramos de agua líquida a 100 grados. Acá tengo 500 gramos de vapor a 100 grados. La temperatura no cambió, pero tuve que agregar calor para producir el cambio de fase. Vamos a ver. ¿Profe? Sí. En ese caso, ¿hablamos de calor latente? Sí, caballero. Listo. Usted se adelantó, pero justamente le llamamos
el calor que yo necesito para producir un cambio de fase en una sustancia, coma, cambio de fase que se realiza a temperatura constante, coma, ese calor se denomina calor latente. En este caso de vaporización y en este caso de fusión. Porque tengo hielo y agua a 0 grados, pero parte del hielo se está fundiendo y transformándose en agua. Pero hasta que los 500 gramos de hielo se transformen en 500 gramos de agua, el cambio de fase de hielo a agua se realiza a la temperatura constante de 0 grados. Vamos al gráfico. Profe, antes que vaya con el gráfico, en el ciclo, digamos, al revés, digamos, de vapor se condensa a agua y de agua pasa a solidificarse a hielo. También hay un calor latente que debemos añadir, digamos, como un calor latente de condensación o de solidificación. Sí, pero no debo añadirlo, querido. Acá debo sacarlo. Por ejemplo, claro, el proceso contrario, digamos. Claro, pero sigue siendo Q4. Por ejemplo, si yo tengo vapor a 100 grados, 500 gramos de vapor a 100 grados, pero lo quiero ahora por la condensación tenerlo líquido, para convertir 500 gramos de vapor a 100 gramos a 500 gramos de agua a 100 grados, necesito extraer Q4. El mismo número, digamos. El mismo número, que se denomina calor latente de vaporización. Perfecto, gracias. Esas calorías para evaporar son las que tengo que agregar, son las calorías que tengo que sacar para producir el proceso inverso. Bueno, el calor latente de una sustancia, fíjense que lo denominamos L. En unidades serían kilocalorías, por ejemplo, o kilojoule por gramo masa. A ver si hay acá está, miren. Esperen un poquito, acá. El calor latente de fusión para el agua es 3.33 por 10 a la 5 joule, esa cantidad de energía por kilogramo. O sea, esto me indica cuántas cantidades de joules necesito para poder fundir el hielo y pasarlo a 0 grados a estado líquido. Otra cosa, el calor latente de fusión, fíjense, es muy diferente al calor latente de vaporización. Miren, el de vaporización del agua es mucho más grande que el de fusión. Por eso este es el principio de las calderas. A ver acá arriba. Cuando nosotros tenemos agua en una caldera, la llevamos al estado de vapor, pero se necesita mucha energía. Por lo tanto, esa energía contenida en el vapor luego la utilizamos para mover máquinas. ¿Por qué sucede eso? Porque el calor latente de vaporización, miren, vale 2 por 10 a la 6, 2 millones. Y acá el de fusión vale nada más que 300.000. O sea que estamos hablando de casi 6 veces más grande el calor latente de vaporización que el de fusión. ¿Se dan cuenta? Pero se me va la hora y quiero explicarles esto. Rápidamente, lo que expliqué recién en este diagrama de flujo está representado en este gráfico. Fíjense, yo tengo hielo a 30 grados bajo cero. Necesito esta cantidad de calor, acá en el segmento, fíjense, energía en joule, calor, para elevar la temperatura hasta 0. Pero acá la temperatura es constante. Noten esto, pregunta de examen, temperatura constante. ¿Qué está sucediendo acá en el tramo B? Se está convirtiendo a temperatura constante de 0 grados el hielo en agua líquida. Una vez que está todo el agua líquida a 0 grados, yo sigo agregando calor, pero ahora ese calor va para incrementar la temperatura del agua hasta llegar a 100. Cuando toda el agua está a 100 grados se va evaporando, pero el cambio de fase del líquido a vapor se realiza, fíjense por favor, a temperatura constante. Ahora, miren esto por favor chicos, miren la longitud de este segmento, calor latente de fusión, y miren la longitud de este segmento, calor latente de vaporización. ¿Por qué es más largo este segmento que este otro? Porque el calor latente de vaporización es mayor
al calor latente de fusión. Hay más cantidad de energía para evaporar la unidad de masa de agua a 100 grados de temperatura constante. Luego en este punto tengo la misma masa, pero ya toda convertida en vapor. A partir de ahí, el calor que yo adicione, ¿sí? La energía que yo adicione o agregue a la sustancia es para elevar su temperatura, en este caso hasta 120 grados Celsius. Esto que está explicado acá es de suma importancia. Escuchen esto, es tan importante esta parte que yo les paso el día de hoy les voy a pasar, a ver si es este ejercicio, mírenlo. Bueno, un ejercicio un poquito viejo, del 2012 yo lo hice para los chicos, explicarles un problema, el problema 214, que ni sé de qué guía es, pero si ustedes encuentran este problema desarrollado en la guía, el problema 214 está con un error, por eso mismo se los desarrollé yo aquí, paso por paso lo van a poder entender, no lo voy a explicar ahora porque se me va el tiempo, pero está paso por paso para que ustedes lo estudien, yo se los hice bien detallado para que no exista ningún tipo de problema a la hora de entenderlo a este problema con cambio de fase, ¿sí? Bueno, eso lo van a tener ahora después del mediodía cuando les comparte lo que hemos estado estudiando el día de hoy. Bueno, entonces, por favor, esta última hojita de la clase 2, tema de examen, adicionado a el problema que les voy a mandar resuelto para que terminen de cerrar este tema. Rápidamente me voy ahora a la clase número 3, una clase muy importante, se me ha ido mucho el tiempo, me quedan muy pocos minutos, voy a darla rápidamente, pero el lunes que viene, si tienen alguna duda, la vamos a terminar de cerrar. Transformaciones en gases. Sí, te escucho. ¿Nos podría enviar ese PDF? O sea, el de la tercera clase. Sí, querido. Ahora, después del mediodía, te va a estar llegando por autogestión y por el WhatsApp, ¿sabes? Ah, listo, gracias. Sí, quédate tranquilo, lo vas a tener todo. Transformaciones en gases. Nosotros hablamos de coordenadas termodinámicas que son la presión, volumen y temperatura. Esas son las coordenadas termodinámicas porque definen el estado de un sistema. Por ejemplo, aquí de un cierto volumen de gas. Entonces, cuando se modifican estos parámetros termodinámicos, decimos que el gas está cambiando de estado. Ahora, las transformaciones que vamos a estudiar son aquellas en donde las variaciones de presión no son muy grandes, porque en un gas, si yo produzco variaciones muy grandes de presión, por ejemplo, aumentándolas, lo que genero es un cambio de fase, lo transformo de gas a líquido. Bueno, esas condiciones no las vamos a tener en cuenta. Vamos a hablar de presiones muy bajas y temperaturas muy altas. Cuando las temperaturas son muy altas y las presiones son muy bajas, nos acercamos mucho a lo que denominamos un gas ideal. Un gas ideal no existe en la naturaleza, por eso se llama ideal. Pero escuchen esto, y escúchenlo y tomen nota porque los libros a veces dicen otra cosa. Un gas ideal es aquel que es incompresible, no modifica su densidad, y no tiene viscosidad. Repito, un gas ideal tiene densidad constante, viscosidad nula. Un gas perfecto tiene viscosidad nula, pero puede modificar su densidad. Es compresible. Esa es la diferencia entre gas perfecto y gas ideal. El gas real modifica su densidad, es decir, se puede modificar su densidad y además posee viscosidad. Entonces, hay tres conceptos que ustedes tienen que conocer bien. La diferencia entre gas real, gas ideal y gas perfecto. Eso está escrito acá. Como está escrito, paso a otro concepto que es la idea de mol. El número de mol de una sustancia se obtiene como la masa de la muestra de esa sustancia dividido la masa molecular que posee. Aquí doy un ejemplo referido al oxígeno.
Ahora, ¿qué es un número de mol? ¿O qué es un mol? Un mol es una cantidad de materia que posee el número de Avogadro de partículas elementales, sean estas átomos o moléculas. En el caso de un gas vamos a hablar de moléculas. ¿Cuántas partículas de gas tiene un mol? ¿Cuántas moléculas? 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, en esta parte de termodinámica, en general, podemos hablar de gramos de sustancia o podemos hablar de moles de sustancia, que es equivalente. Referirnos a un sistema gaseoso en termodinámica en términos de gramos, expresando su masa, o en términos de moles, que también es una alusión a la masa, porque fíjense que si yo hablo del número de moles y multiplico por la masa molecular del gas, tengo la masa en gramos de la muestra. Los gases ideales, como les decía recién, obviamente no existen, porque los gases reales modifican su densidad. Fíjense, la densidad de un gas va a depender de la presión y la temperatura a la que se encuentre, y además los gases poseen densidad. Ahora, lo que vamos a estudiar nosotros en esta clase número 3 está referido a gases que poseen baja densidad. Y cuando yo tengo un gas con baja densidad, fíjense, si yo tengo bajas presiones y bajas temperaturas, bajas presiones y altas temperaturas, porque miren, si este número lo hago pequeñito y este número lo hago cada vez más grande, la densidad, que es lo que me interesa, cada vez va a ser más baja. Entonces, en lo que vamos a estudiar ahora, los fenómenos son referidos a gases que están a bajas presiones y altas temperaturas, lo que queremos decir gases que tengan baja densidad. Y ustedes van a decir, bueno, pero ¿y cuáles serían? El aire, por ejemplo. El aire es un gas que tiene una densidad muy bajita, y eso no significa que esté a alta presión y a baja presión y alta temperatura, pero las características propias físicas del aire, como las vemos a temperatura ambiente, hacen que la densidad sea bajita, y las fórmulas o los modelos matemáticos que vamos a ver en esta clase número 3 son aplicables. Bueno, ahora imaginemos que tenemos un cilindro con un pistón que hace que exista un cierto gas confinado, encerrado en este volumen. Yo puedo este pistón subirlo, entonces aumenta el volumen de confinamiento del gas, o puedo hacer que descienda, en cuyo caso el volumen de confinamiento disminuye. Pero en ambos casos, tanto con un desplazamiento vertical hacia arriba o hacia abajo del pistón, en ambos casos produzco una modificación de volumen. Ahora, junto con la modificación de los volúmenes de confinamiento del gas, se producen modificaciones también de los otros parámetros termodinámicos, es decir, se producen variaciones de presión y temperatura. Entonces, puede suceder que haya una transformación en gases, es decir, un proceso físico en donde varíen las tres cantidades, volumen, presión y temperatura, donde varíen, digamos, todas las coordenadas termodinámicas. O puedo realizar procesos controlados en donde yo digo, no, voy a hacer variar solamente dos de estas tres coordenadas y dejo la otra constante. Un caso sería hacer mediante algún tipo de proceso que la temperatura no se modifique y permitir que las otras dos variables termodinámicas, presión y volumen, sí se modifiquen, pero controlando que la temperatura no lo haga. Ese proceso, cuando lo estudio, se denomina transformación de la sustancia, porque estoy cambiando presiones y volumen manteniendo la temperatura constante. Y ese proceso en particular se denomina proceso isotérmico, de igual temperatura, y permito que cambien presión y volumen. La ley que rige a este proceso, donde la temperatura es constante, cambia presión y volumen, se denomina ley de Boyle. Aquí está escrito, no se ve muy bien. B larga O Y L E, ley de Boyle. Miren. En
es el número de moles. R es la constante universal de los gases. Y T es la temperatura. Si es constante, todo esto es constante. Entonces, presión por volumen igual a constante significa que esto de acá. Que presión 1 por volumen 1 tiene que ser igual a presión 2 por volumen 2. Es decir, 1 es el estado inicial del gas, 2 es el estado final del gas. Yo paso una presión por volumen inicial a un valor de presión por volumen, pero con la condición que el producto presión por volumen grado 1 o inicial sea idéntico al valor que tengo cuando multiplico presión del estado final con el volumen del estado final. Sé fehacientemente en ese caso que el proceso ha sido a temperatura constante y estoy cumpliendo con la ley de Boyle. Ley que la puedo sacar de manera a partir de esta igualdad. Ahora, si en general yo pongo P por B igual a constante, que sería este el caso, esta representación del diagrama de Taylor nos lleva a este tipo de curva hiperbólica, donde la presión varía en función del volumen. Fíjense, se recuerden del análisis matemático, y igual a constante dividido de X. Eso es una hipérbola equilátera. Esa constante es la temperatura que nosotros mantenemos controlada o la cuidamos para que permanezca constante. Es decir, el diagrama, lo que observamos es esta curva que se denomina isotérmica o isoterma, porque la temperatura es constante, así lo hemos establecido. Y la ley que describe este fenómeno se denomina ley de Boyle. ¿Cuál es la ley de Boyle? Que presión por volumen es igual a constante. Hemos mantenido la temperatura constante. Ahora, ¿qué pasa si yo digo no? Voy a liberar la temperatura, puede modificarse y también modificarse el volumen, pero voy a clavar o voy a controlar o no voy a permitir que la presión se modifique. Un proceso a presión constante está regido por la ley de Charles-Gay-Lussac. Y ese proceso a presión constante, si partimos de esta fórmula, miren, desde acá. Si esta presión es constante, la paso para este lado, junto con N y R son constantes, y la temperatura la paso por este lado, me va a quedar V corta dividido T igual a la N por R por P, que es constante, porque N es constante, R es constante, y P estoy diciendo que lo voy a mantener constante. En definitiva, lo que se modifica o lo que varía, lo pongo a la izquierda. Y lo que es constante, lo pongo a la derecha. Entonces me queda V corta sobre T igual a constante. ¿Qué es esa constante? N por R por P. Perdón, sobre P. Perdón, sobre N por R sobre P. Entonces, nos va a quedar la expresión siguiente. B1 sobre T1, estado inicial del gas, es igual a volumen sobre temperatura en el estado final del gas. Dijimos que tiene que ser constante. N por R sobre P, pero P lo mantengo constante porque es la condición del experimento. N es el número de moles y nadie me preguntó qué es R. R es la constante que define a ese gas. Si estoy comprimiendo helios tendrá un valor, aire tendrá otro valor, nitrógeno tendrá otro valor. ¿De acuerdo? Cada gas tiene una constante R que lo caracteriza. Y todos los gases tienen una R que les es propia, digamos que los caracteriza a todos, que se denomina constante universal de los gases perfectos. Lo van a ver ahí en el libro, los valores que tienen. Y el primer ejercicio de la guía de trabajos prácticos, que no me acuerdo el nombre, es el 3, donde trabajan con gases. El primer ejercicio es fundamental porque pide ese ejercicio expresar la constante R de los gases en distintas unidades. Ese es un ejercicio de examen. Bueno, sí. Antes de que siga, yo por el grupo un pequeño debate sobre las diferencias entre gas perfecto y gas real, ahí mando lo que se escribió por el chat,
Y yo tengo una duda porque yo pienso, yo por lo que entendí, en el gas perfecto la densidad no es que es constante, la viscosidad es igual a la del gas ideal, pero la del gas perfecto es una densidad variable. Yo entiendo que si uno comprime un gas perfecto, tiene más densidad que si uno no lo comprime. Yo estoy equivocado. No, está en lo cierto. Déjame ver lo que han escrito. Gas ideal, densidad, no, densidad nula, no, tiene densidad. No, es al revés esto. Densidad constante y viscosidad cero. Fíjate el chat, ¿le están viendo el chat? ¿Alguien me responde? ¿Cómo? Porque eso está en el grupo y para que no nos confundamos todos. No, ahí te estoy diciendo. Un gas ideal, escuchen, es al revés esto. Densidad constante, viscosidad cero. En un gas ideal, viscosidad cero, o sea, constante y... No. Bueno, cero, constante, pero vale cero la viscosidad. Perfecto. Y la densidad no es nula, tendrá algún valor. Perfecto. Pero ese valor de densidad no se modifica, es constante. O sea, el gas ideal no lo podés comprimir. Ahí va. O sea, el gas ideal es incompresible, el gas perfecto es compresible. Pará, no te vayas de allí. El gas ideal es incompresible y carece de viscosidad. Perfecto. Vamos al otro, el gas perfecto. Viscosidad nula, no tiene viscosidad, es correcto. Pero la densidad no es constante, es compresible. Lo podés comprimir. Como es compresible, yo modifico la masa por el volumen, entonces la densidad cambia. Claro, entonces no podés decir, fíjate, te lo estoy subrayando, entonces no podés decir que es constante. Perfecto. El gas real... Ponemos que tiene densidad baja. No, querido. Una cosa es que vos tengas un valor de densidad alta o un valor de densidad baja. Pero una idea totalmente distinto es decir que yo puedo modificar la densidad. Escuchá, variable sería. claro, en un gas perfecto vos no te importa cuánto vale la densidad, si es alta o es baja. Vos no te importa, no le des pelota a eso. En un gas perfecto podés cambiar la densidad si lo comprimís, ¿entendés? Sí. O sea, directamente densidad variable y compresible. Estaría bien así. repetime que se cortó. ¿Cómo? Que puse que tiene densidad variable, saqué y puse que es comprensible. Sí, perdón, te corrijo, con respeto. Comprensible no, porque no es que se comprenda, es compresible, sacale la M. Compresible, sin N. Compresible, claro. El gas perfecto es compresible, claro. Pero no tiene viscosidad. Perfecto. Ahora, chicos, el gas real modifica su densidad. El gas no la modifica sola la densidad, lo tenemos que hacer nosotros, ¿no es cierto? El gas real, yo puedo modificar su densidad. Y acá agreguen, y ahí falta una palabra, y posee viscosidad. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, escuchen, esto que me escribió Felipe Galvez aquí, que lo hemos modificado entre todos, entendiéndolo, por favor, no se equivoquen, porque escuchen, cuando ustedes lean el libro americano es probable que vean algo medio raro, porque van a decir, pero ¿cómo el profe me dijo otra cosa? No le den bolilla. Ustedes trabajen como yo les estoy indicando. ¿Por qué? Porque lo que yo les estoy indicando en términos de la mecánica de los fluidos y en absoluta coherencia con lo que vemos en mecánica de los fluidos, ¿de acuerdo? Y esa es la forma de diferenciar un gas ideal de un gas perfecto y un gas real. Por ejemplo, los norteamericanos toman como sinónimo el gas ideal y el gas perfecto. ¿Me hago entender? Ellos dicen un gas perfecto, dice yo, y están hablando de un gas ideal. O un gas ideal y es como si fuera un gas perfecto. No, señor. El gas ideal es una cosa, el perfecto es otro y el real una tercera. Por ejemplo, nosotros partimos en las formulaciones de la idea de un gas ideal. Luego bajamos a un gas perfecto porque nos queremos aproximar a un gas real. ¿Estamos? ¿Se entendió?
Sí, profe, se entendió. Bueno, perfecto. Por ahí yo soy medio exquisito con esto, pero es porque, por ejemplo, nosotros decimos cuáles son los estados de agregación de la materia. ¿Y qué nos enseñan en secundario? Líquido, sólido y gas. No, eso no es así. Los estados de agregación de la materia para este curso mío, aquí en la facultad, son 3. Fluido, sólido y plasma. Sólido no voy a decir qué es. Ahora, ¿qué es el fluido? ¿Gas o líquido? Los dos, profe. Los dos. El gas o líquido es un estado de agregación de la materia que le llamamos fluido. Luego tenemos el sólido y el plasma, donde el plasma es un estado altamente ionizado de la materia. Bueno, voy a dejar déjame un segundito, que se me está llenando acá la pantalla de mensajes. Voy a dejar para que ustedes vean la ley de Gay-Lussac, cómo se la expresa a partir de la presión constante y cómo se realiza una experiencia de variación de laboratorio en donde, modificando la temperatura, observamos los cambios de volúmenes en una sustancia gaseosa, en este caso, ¿no es cierto? Y se habla allí de un coeficiente beta 0, que es un coeficiente de dilatación volumétrica del gas, donde el valor de beta 0 está expresado en términos de la fracción de volumen que se modifica en función de un cambio de temperatura. Y llegamos a un tema que es importantísimo, que yo no voy a hablar hoy, pero este es un tema muy, muy importante, que se denomina ecuación general de estado de un gas perfecto, que en realidad yo le pondría acá de un gas ideal, ¿sí? Que combinando la ley de Boyle y la ley de Gay-Lussac nos permite pasar de un punto 1, que tiene ciertas coordenadas termodinámicas, fíjense, temperatura, volumen y presión, a un punto número 2 que tiene otro volumen, otra presión y otra temperatura. El cambio de estado de 1 a 2 de ese gas se realiza en 2 etapas. Una etapa a presión constante, o sea, ley de Charles Gay-Lussac, y una etapa a temperatura constante, ley de Boyle. Chicos, esto nos permite ir a la ecuación general de estado, que es una constitutiva del material. ¿Qué material? El gas que estoy analizando. Ahora, deben saber ustedes que existen muchas constitutivas para los gases, pero nosotros utilizamos esta constitutiva, que es una de las que podemos conocer, y que se aplica mucho en la práctica de la energía, por eso la abordamos. Pero esa ecuación general de estado constitutiva del material del gas la obtenemos combinando 2 procesos, uno a presión constante y otro a temperatura constante, o 2 leyes, la ley de Charles Gay-Lussac y la ley de Boyle-Mariotte. Y vamos a llegar a definir ciertas condiciones iniciales o de partida, que son denominadas condiciones normales de presión y temperatura. Y decimos que un gas que se encuentra en condiciones normales se encuentra a 0 grados Celsius, a 1 atmósfera de presión, y bajo esas condiciones sabemos que ocupa un mol, un volumen de 22,4 litros. O sea, un mol de ese gas a esta temperatura y esta presión ocupa un volumen de 22,4 litros. Cuando en estas condiciones decimos que el gas se encuentra en condiciones normales de presión y temperatura. Recuérdenlas, que es pregunta de examen, las condiciones normales de presión y temperatura. Bueno, a partir de estos valores numéricos, después van a ver cómo yo le hice los cálculos, van a llegar a esta expresión, P por B igual a N por R por T, donde la temperatura tiene que ir en Kelvin, ya no en Celsius, temperatura termodinámica o temperatura absoluta. Esta expresión que está acá se llama ecuación general de estado de los gases ideales, o sea, un gas que tiene viscosidad, un gas que no se puede comprimir.
Esta ecuación es muy importante porque a partir de ella podemos establecer lo que nosotros denominamos atmósfera estándar, por ejemplo, una aplicación de la ingeniería, con la cual se calibran instrumentos de aviación para hacer factible el tráfico aéreo en todo el planeta. Entonces, por eso esta constitutiva es tan importante, y les estoy dando un ejemplo de aplicación práctica de ella, entre muchas otras. Una variación de esta expresión matemática sería la que vemos aquí. Pero fíjense qué interesante que es. Esta ecuación general de estado me permite dejar a mí a la derecha, como les decía recién, los valores constantes. N es el número de moles que yo estoy analizando. R es la constante que define el gas, que por ejemplo para el aire tiene un valor definido, un poco más abajo se los digo. Pero lo importante es lo que me queda a la izquierda. Y a la izquierda yo puedo tener la posibilidad de decir cómo evoluciona un gas en donde se producen o se observan variaciones de presión, volumen y temperatura. La ecuación general de estado me puede dar esa respuesta. El lunes que viene les voy a explicar, digamos, cómo esta expresión matemática, la ecuación general de estado, contiene todas las otras transformaciones que vamos a ver en el tópico de teoría de los gases, de ecuación general de estado. Acá le escribí un poquitito respecto a lo que es teoría cinética de los gases en términos estadísticos, pero quiero llegar, lo van a ver ahí desarrollado, quiero llegar a esta fórmula. Miren esta fórmula. Un medio de mv cuadrado, esto es energía cinética. Y noten esto, esta energía cinética, para ese número de moles de gas que estoy analizando, depende del gas, lógicamente, el número de moles y el tipo de gas que estoy analizando, pero depende, como les decía, fundamentalmente de la temperatura. Miren qué poderosa esta fórmula. Esta fórmula me dice lo siguiente, que si yo tengo n moles de un determinado gas definido por R, la energía cinética de las moléculas que constituyen ese gas dependen de la temperatura. Por eso la temperatura hace referencia al estado térmico, y el estado térmico hace referencia a la energía interna, y la energía interna depende de la energía cinética que tienen en valor medio todas las moléculas. ¿Sí? Bueno, se nos fue la hora, chicos. Quiero que vean, inclusive acá yo he definido qué es la presión en un gas. Hay algunas otras cositas para decir que las dejo reservadas para el día lunes. Yo quisiera que ustedes lo vean, a esto que faltó mencionar, lo tengan en cuenta, y el día lunes yo voy a terminar de explicar. Me estoy quedando sin batería en la computadora antes que se corte. Les mando un saludo y escúchenme un poquito. Después del mediodía, porque ahora tengo que ir a una reunión, después del mediodía les voy a estar enviando todo este material para que terminen de cerrar la clase número 3, ¿sí? Bueno, me despido antes que nos quedemos sin energía. Les mando un fuerte abrazo y el lunes 8:30 nos estamos encontrando.